El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Cancún, Rafael Ortega, apuntó que el incremento del IVA afectará severamente a comerciantes, a empresas, pero sobre todo a la ciudadanía. Claro, bueno, primero que nada es importante saber que este aumento al IVA en Quintana Roo, o esta homologación al IVA en Quintana Roo, va a provocar un detrimento en el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. No tiene nada más que relacionarse con el comercio, o sea, de entrada le va a afectar a todos los ciudadanos del estado en el consumo de muchísimos productos que hoy generan una tasa del IVA del 11%. Va a haber un incremento automático del 5%, lo cual pues va a hacer que tu poder adquisitivo se reduzca. Externó, las empresas turísticas registrarán una afectación más grave ya que perderán competitividad ante otros destinos, lo que generará que menos turistas vengan y por ende un menor ingreso. Para el sector comercial y de los servicios, apuntó también se registrará una gran repercusión, ya que al incrementar el costo de muchos artículos por la homologación del 16% del IVA, estos productos obviamente ya no serán muy fácil de adquirir por la gente. Agregó por otro lado que muchos comerciantes ya no podrán competir con cadenas de autoservicio y tiendas departamentales, perdiendo así competitividad y teniendo que cerrar, aunque señaló, la mayor parte de tales cierres serán por la desaparición del sistema de los repecos, y que explica a continuación. Los repecos están en un régimen del pequeño comercio, en el que básicamente tienen una tributación fiscal a una cuota fija, que es muy fácil y que no requiere contratar un contador. Si desaparece esta figura de los repecos, pues tendrán que pasar a un régimen de tributación intermedio, en el cual ya tendrán que contratar un contador, llevar una contabilidad y una serie de cosas que muchos pues obviamente no podrán pagar ni saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente eso provocará el cierre de empresas. ¿Qué porcentaje de este tipo de comerciantes prevé usted aquí en Cancún? Pues mira, nada más para que tengas una idea, el 65% de los 4.950 socios de la Cámara de Comercio son repecos.